Vamos a dar inicio con la unidad 1, Nociones de Derecho, de la asignatura Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. El objetivo de esta unidad es, aquí vemos el objetivo general, identificar a las normas jurídicas, ahorita vamos a ver a qué se refiere ese término, mediante el conocimiento de los principios básicos en los que se basa el derecho en el Estado mexicano, para contar con el sustento legal del ejercicio de la profesión. Y como objetivos específicos es precisamente conocer qué es una norma jurídica y sus características, las principales ramas del derecho, la división de poderes y el proceso legislativo, es decir, cómo se elaboran las diferentes leyes. En este caso vamos a ver solamente el ejemplo de la elaboración de leyes a nivel federal. Más adelante ustedes van a ir viendo estos términos que les estoy comentando. Hay una frase de Juan Jacobo Rousseau que señala: nacemos libres y en todas partes estamos encadenados. Y esto es una verdad, ya que en el momento en que nacemos tenemos derechos y obligaciones, y conforme vamos creciendo, esos derechos y obligaciones van aumentando. ¿Qué es el derecho? El derecho, aquí tenemos una de muchas definiciones, pero a mí me pareció que esta definición engloba en términos generales qué es el derecho. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. ¿Qué pasaría si no existiera el derecho? Pues que imperaría la ley del más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, por eso es que se dice mucho, vivimos en un estado de derecho, es decir, hay un orden a través de leyes. ¿Cómo se clasifica el derecho? Aquí vamos a ver solamente estos 5 puntos. El derecho natural es aquel que tenemos en el momento en que nacemos. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muchos de ustedes saben que viene la parte de nuestros derechos fundamentales o garantías individuales, que en algún momento así se les llamaba. Entonces, en el momento que nacemos como ciudadanos mexicanos, vamos a tener esos derechos. O sea, son naturales, nadie nos los puede quitar. El derecho positivo es todo aquello que está escrito: leyes, reglamentos, constituciones, normas técnicas, acuerdos, decretos. El derecho vigente, que este derecho es muy importante, porque además es lo que yo en todo momento les hago énfasis. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que consultar es lo vigente. Y esto es porque la dinámica sanitaria, de producción animal, de bienestar animal, toda la dinámica de cualquier actividad es muy rápida. Entonces las leyes tienen que estarse adecuando a las condiciones que van imperando. Entonces aquí vamos a encontrar 3 términos. Bueno, hay más, pero los más importantes, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Abrogar. Abrogar significa cuando se elimina por completo cualquier ordenamiento jurídico, una ley, un decreto, un reglamento. Derogar es cuando solo se elimina una parte de ese ordenamiento jurídico, es decir, un artículo, un párrafo, una fracción, un capítulo puede ser. Y modificar es, pues su mismo nombre lo indica, cuando se va a cambiar algo. También existen otros términos como el de adicionar, reformar, pero estos son los términos generales. El derecho público es aquel que aplica en las dependencias de gobierno. El derecho privado es aquel que se da entre dos o más personas.
Y aquí es físicas o morales, porque puede ser entre empresas, entre dos personas, por ejemplo, en la compraventa de un coche, y así hay varios ejemplos. ¿Qué es la norma jurídica? Miren, yo manejo más el término de ordenamiento jurídico porque cuando veamos la unidad 6 vamos a ver que en nuestro ejercicio profesional como médicos veterinarios se maneja el término de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y puede confundirse con norma jurídica, que es el término correcto. Sin embargo, también podemos usar ordenamientos jurídicos, instrumentos jurídicos. Una vez hecho esta acotación, vamos a ver que las normas jurídicas lo que van a hacer es definir el comportamiento determinado al hombre como género, o sea, a todas las personas, imponiendo obligaciones y confiriendo derechos entre dos o más personas. ¿Qué características tienen estas normas? Ustedes pueden ver las tres características que están hasta arriba: voluntaria, coercible, obligatoria, que parecieran términos que se contraponen, pero no. Los tres términos las tres características aplican a las normas jurídicas. Para quienes no saben qué es coercible, es que lo vas a tener que cumplir aunque no quieras, es decir, te hacen manita de puerco. ¿Por qué? Porque todas las normas jurídicas son voluntarias. Pero ¿qué pasa si no las cumples? Bueno, vas a ser sujeto a una sanción o castigo. Por lo tanto, se convierten en obligatorias, siempre y cuando quieras cumplir, porque si finalmente no quieres, pues al menos ya sabes que puedes ser sujeto a una sanción. Por eso es coercible. Nos va a definir qué hacer o qué no hacer. Por eso mucha gente dice que lo que una ley te prohíbe, otra te lo permite. Y muchas veces es así, pero hay que saber cómo consultarlas y poder hacer que aplique esta característica. Debe ser válida. Vamos a ver que todos los ordenamientos jurídicos tienen un sustento legal que va a definir un procedimiento que les va a dar vida. Como vamos a ver más adelante, la elaboración de las leyes federales, que para ser válidas estas leyes deben haber pasado por el procedimiento que está definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no es así, ese ordenamiento jurídico pues no va a ser válido y por lo tanto no va a ser vigente. Debe ser legítima, es decir, que la sociedad a la que le aplica, al pueblo al que le aplica, debe ir acorde con sus valores, porque si no la sociedad no la va a legitimar y por lo tanto se va a convertir en letra muerta. Es general y abstracta. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes lean alguna ley, algún reglamento, no va enfocado a alguien en particular, sino, de hecho, están redactadas en tercera persona, aplican para todas las personas. Los ordenamientos jurídicos también se clasifican por la forma en que se generan. Y aquí nada más vemos tres ejemplos. Uno es todo lo escrito, que ya veíamos también que se conoce como derecho positivo. Todas las constituciones, leyes, reglamentos, acuerdos, decretos. Después viene, y aquí lo dejé a propósito, el derecho consuetudinario. ¿A qué se refiere? A los usos y costumbres. Y esto es muy importante en nuestra profesión porque, por ejemplo, vemos que nuestro país tiene 2.400, un aproximado de 2.400 municipios. Oaxaca solito tiene 562 municipios, de los cuales 411 se rigen por usos y costumbres, es decir, casi el 70%.
Por eso es importante, y más cuando andamos en campo, debemos conocer estos usos y costumbres. Y la tercera fuente es la jurisprudencia, es decir, cuando ya va a intervenir un juez para dictaminar un caso entre dos o más personas, y obviamente lo va a dictaminar basándose en toda la normatividad, pero ya va a ser un caso en particular. También otra de las clasificaciones de la norma jurídica es por el ámbito donde se aplican y donde se generan. Aquí tenemos el internacional que vamos a ver en la unidad 4, y a nivel nacional tenemos federal, estatal y municipal. ¿Y por qué? Porque somos una república federal, entonces las normas jurídicas federales van a aplicar en todo el país. Los estados también tienen atribución de elaborar sus propias leyes, pero solo van a aplicar en el estado donde se elaboró. ¿Por qué? Porque cada estado es autónomo, independiente y tiene sus propias características, incluso sus propios usos y costumbres. Entonces debe estar acorde esa normatividad a los valores de la población de ese estado. Y el municipal. Los municipios también tienen atribución de elaborar normatividad, pero solo de acuerdo a las actividades que señala el artículo 115 constitucional, que es referente al municipio, cómo se conforma, cómo funciona y cuáles son sus atribuciones. Y aquí vamos a encontrar que algunas son realmente pocas las atribuciones, pero son sumamente importantes, como la recolección de basura, la seguridad pública, parques y jardines, alcantarillado y aguas, y una súper importante en nuestra profesión es administración de rastros municipales. Entonces, ya vimos cómo se genera toda esta normatividad y es muy importante que conozcamos la jerarquía de ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, en doctrina legal nos señala que todas las leyes y toda la normatividad debe estar en colaboración, pero eso no siempre pasa. Ya ustedes van a ir viendo en la vida real, que muchas veces toda esa normatividad debemos saber, muchas veces no es que se contrapongan, pero pueden tener vacíos. ¿Y entonces qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es siempre aplicar el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía. Y aquí tenemos esta pirámide con la jerarquía, también lo pueden encontrar en el artículo 133 constitucional. Y aquí la dividí en los tres ámbitos: federal, estatal y municipal. No hay nada por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después vienen los tratados internacionales, después las leyes federales, que van a ser esas leyes que aplican en todo el país y que elabora el Poder Legislativo. Las leyes nos van a señalar qué hacer, y después vienen los reglamentos de esas leyes, y esos reglamentos los elabora el Poder Ejecutivo, porque es quien va a tener que aplicar y hacer cumplir esas leyes. Y estos reglamentos se llaman heterónomos porque van a depender de esas leyes. En el momento que esa ley desaparezca, en automático el reglamento desaparece. Y después vienen las normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, lineamientos. Como les comentaba, en la unidad 6 vamos a ver este punto. Y es sumamente importante en nuestra profesión porque es donde vamos a encontrar toda la parte técnica. Después viene a nivel estatal. Y si ustedes ven, es más o menos la misma organización. Cada estado tiene su propia constitución y ahí viene señalado cómo se elaboran las leyes estatales. Tiene su propio legislativo estatal, los reglamentos de esas leyes que los va a elaborar el Ejecutivo a través de las diferentes secretarías. Y aquí nos encontramos también reglamentos autónomos, es decir, que no necesitan de una ley para tener vida, pero sí de un marco jurídico.
Y a esto nos referimos, por ejemplo, un reglamento de tránsito, un reglamento de protección civil. Y por último, la legislación municipal. Y como les comentaba, esta es con base en las atribuciones que tiene el municipio y que están definidas en el artículo 115 constitucional. Vamos a ver el ejemplo de la elaboración de las leyes federales. Y con base en esto es muy importante que veamos la división de poderes. Todos sabemos que en nuestro país los poderes se dividen el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, representado por el presidente; el legislativo, por lo que también se conoce Congreso de la Unión, y que está conformado por 128 senadores, 500 diputados. Y toda esta información ustedes la encuentran en nuestra Constitución. Y el Poder Judicial, que no vemos nosotros a profundidad, pero es importante que conozcamos que existe, que es la Suprema Corte de Justicia, a través de todos los jueces y los ámbitos de atribución. Y este va a entrar a dictaminar cuando hay casos que así lo requieran. La elaboración de leyes federales tiene su sustento legal en el artículo 71 y 72 de la Constitución y nos señala 6 etapas. Hay algunos autores que la etapa 5 y 6 la ponen como una sola, sin embargo, más adelante se los voy a explicar y a mí no me parece que pueda ser una sola y vamos a ver por qué. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas de leyes federales de acuerdo a nuestra Constitución? Pues solamente estos tres: el presidente, los diputados o senadores y las legislaturas de los estados. Esto es muy importante porque ya vimos que no cualquiera. Si yo quiero proponer alguna iniciativa de ley, pues no puedo yo ir como Laura Arbizu. Voy a tener que acercarme a diputados o senadores o a un estado o de plano al presidente para que eso pueda proceder. Después viene la etapa de discusión. Aquí la flecha está en los dos sentidos porque todas las iniciativas deberán pasar por las dos cámaras. Pero ¿qué pasa si la Cámara de Diputados es la que presenta la iniciativa? Pues también va a ser la Cámara de Origen y la Cámara de Senadores va a ser la revisora. Pero ¿qué pasa si quien presenta la iniciativa es la de senadores? Bueno, entonces la Cámara de Senadores va a ser la Cámara de Origen y la Cámara revisora la de diputados. Una vez que ya está aprobado por las dos cámaras, o sea, viene siendo en automático, ¿no? Ya que está aprobado, se da el punto 3, la etapa 3 de aprobación. Aquí en el recuadro amarillo, nada más acotar que en cuanto a empréstitos, contribuciones o impuestos y reclutamiento de tropas, solo la Cámara de Diputados puede presentar iniciativa. Una vez que ya está aprobado, pasa a sanción. Es decir, aquí el término sanción se refiere a la firma por parte del presidente de la República. Pero ¿qué pasa si una vez que se revisó en la Consejería Jurídica de Presidencia, pues se encuentran que varias observaciones? El presidente, con base en la Constitución, tiene lo que se conoce como derecho de veto, es decir, que puede no sancionar esa iniciativa de ley que ya se revisó. Y lo que se hace, o sea, puede no firmarla, pero se regresa a la Cámara de Origen con las observaciones. Si 2/3 partes de la Cámara de Origen están de acuerdo, pasa a la Cámara Revisora. Si también 2/3 partes están de acuerdo, o sea, aquí ya no se requiere esa mayoría, sino las 2/3 partes. Y si ya también están de acuerdo, pues llega al Ejecutivo y con base en la Constitución
la tendría que sancionar. Una vez que se sanciona, hay que hacerla del conocimiento pues, del pueblo mexicano. Y todo poder ejecutivo tiene su propio órgano oficial para darnos a conocer a la población todos estos ordenamientos jurídicos. A nivel federal, el Diario Oficial de la Federación es el medio de comunicación oficial para todas este tipo de cosas, de normatividad. El Diario Oficial de la Federación es donde, hasta que salga publicada una ley, es que va a ser vigente. Y ahí vamos a ver cuándo entra en vigor. Por eso es que, desde mi punto de vista, publicación y vigencia son dos cosas diferentes. Porque vamos a ver que, pues sí, la mayoría de las veces, en cuanto se publica, va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Por eso es que también no es en automático. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces, aquí este es otro tip, voy a pasar a la otra diapositiva. La vigencia es el momento en que una ley comienza a regir a los sujetos a quienes va dirigida, es decir, que ya va a empezar a aplicar. Y este es otro tip. La vigencia siempre la vamos a encontrar en los artículos transitorios de las leyes. Y esos artículos van al final de cada ley. Y también cuando se modifica una ley, va con sus artículos transitorios, porque ahí va a venir la vigencia, o sea, cuando entra en vigor y los mecanismos en que va a entrar. ¿Por qué? Porque muchas veces para que entre en vigor una ley, se requiere que se elaboren formatos, procedimientos o los reglamentos de cómo se va a aplicar. Por eso hay que ser muy cuidadosos, y aquí tenemos el ejemplo en el artículo primero. Este es de la Ley Federal de Sanidad Animal, que se publicó. La presente Ley Federal de Sanidad Animal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Antes de esta ley había otra. Por eso el artículo segundo dice: se abroga la Ley Federal de Sanidad Animal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 93. Y así los transitorios nos va a ir especificando qué pasaba con esos permisos, si hay algunos nuevos procedimientos, pues a partir de cuándo va a empezar a aplicar, etcétera. O sea, todo ese tipo de detalles se va a ir plasmando en los artículos transitorios. Aquí tenemos el ejemplo de la Ley Federal de Sanidad Animal, que fue publicada como nueva el 25 de julio de 2007. Y su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación es el 18 de febrero de 2018. Por eso es que es importante que ustedes siempre consulten lo vigente. Obviamente no nos sabemos las modificaciones o de cuándo es la vigente, no nos lo sabemos de memoria, ni siquiera los abogados y demás. Pero por eso ahorita les vamos a volver a ver páginas confiables para que ustedes lo consulten. Por favor, no lo hagan a través de los buscadores, porque ya vimos que lleva todo un procedimiento y etapas, y a lo mejor en internet encuentran cuando era proyecto o cuando era iniciativa, no cuando ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ya es vigente. Aquí tenemos el ejemplo. Además, actualmente todas las leyes, ya que las encuentran en estas páginas oficiales, incluso viene cuando fue reformado, cuando fue modificado. Aquí tenemos nuevamente esos artículos transitorios de la Ley Federal de Sanidad Animal y nos va señalando cómo va a ir aplicando esa ley. Y cuando se reforma, o sea, se modifica, y vean aquí, última reforma, artículos transitorios del decreto de la última reforma, o sea, también va a tener sus propios transitorios.
Y aquí vemos la vigencia. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría expedirá disposiciones, es decir, todos los ordenamientos jurídicos que requiera, que deberán contener los lineamientos y requisitos. O sea, nos va dando especificaciones de cómo va a ir aplicando la ley con sus modificaciones. Y aquí lo vamos viendo, son ejemplos. Vemos las páginas que les proponemos usar. Aquí la de ordenjurídico.gov.mx del lado izquierdo. Pueden ver y buscar toda la normatividad dependiendo del ámbito que quieran. En la de diputados, también aquí con la flecha se señala las leyes federales y estatales. Y una vez que ustedes les da clic, ya les va a aparecer les va a desplegar en orden alfabético todos los ordenamientos jurídicos a nivel federal. También estatal, pero ya lo encuentran ya que están aquí. Y por último, para cerrar esta unidad, vamos a ver qué pasa, es decir, dos términos que se manejan mucho en las leyes, en todos los ordenamientos jurídicos, que son infracción y delito. Siempre que nos refiramos a una infracción, es cuando se violenta una ley administrativa. Casi todas las leyes que nosotros manejamos en medicina veterinaria y zootecnia, por no decir todas, son leyes administrativas. Y cuando llegamos a no cumplir en algo, se conoce como infracción, o sea, se violenta. ¿Y quién va a dar la sanción? La misma autoridad administrativa. Si ustedes se fijan, todas las leyes en sus primeros artículos señala a qué Secretaría de Estado que viene siendo el representante del Ejecutivo, le va a tocar vigilar y supervisar que se cumple esa ley. Entonces, si no se cumple, es lo que se conoce como infracción y va a ser sujeto de una sanción. A diferencia de un delito. El delito ya va a pasar por tribunales penales. De hecho, existe el Código Penal Federal y cada estado tiene su propio código penal. Y aquí tenemos la definición de qué es delito. El acto de hacer o dejar de hacer que sancionan las leyes penales. Y ya va a ser a través de los tribunales penales. El delito nace cuando la sociedad considera que ciertos comportamientos son dañinos para ciertos valores que merecen especial protección, por ser la base de respeto recíproco que permite la convivencia organizada de la comunidad, como la vida, la libertad, la integridad física y sexual, la protección y el patrimonio de las personas. Y de hecho ya en el Código Penal Federal viene la clasificación y los tipos de delitos. Y hay muchos delitos que no tienen derecho a fianza, etcétera. O sea, ya es meterse en otro ámbito. En nuestra aula virtual hay un apartado de autoevaluación y de actividades de aprendizaje. Entonces yo les sugiero que lo revisen, que lo apliquen, porque esto les va a servir como guía de estudio. Cualquier duda, cualquier comentario, aquí están mis datos y nos estaremos viendo en las respectivas asesorías. Pues no me queda más que despedirme. Muchas gracias.